fue la que cumplió la tarea. A nosotros no nos preguntaron nada, nunca nos dijeron qué es lo que íbamos a hacer. Nos entregaron al más antiguo, que ya van a ver quién es, le entregaron un papel, que era la orden de vuelo, y él se enteró en ese momento qué es lo que iba a hacer. Nosotros particularmente nos enteramos cuando estábamos en vuelo, que íbamos a cumplir esta misión. Bueno, esto no corresponde al ataque al Invencible, pero lo puse porque por ahí me preguntan cómo se ve cuando se ataca a un buque. Bueno, esto es lo que ve el piloto cuando está atacando. Esta es la mira del piloto la tiene acá al frente, y este es el buque que está siendo atacado. Estos son instantes, segundos. Y esto es cómo se ve un buque, cómo se ve desde un buque cuando es atacado. Esto es cierto, es el ataque de la fragata Brockworth, este es Carvalho y este es Rinke. Esta fotografía la tomó un marino inglés que tuvo la valentía de pararse en algún lugar y sacar la foto. Yo no lo haría. Pero bueno, sí. Y también me preguntan qué era el Exocet famoso, que se habló mucho. No era un misil que nunca se había ejercitado, nunca se había probado. Nosotros hicimos de probadores del misil y los franceses sacaron mucho beneficio porque después de la guerra vendieron un montón. Esto es un tiro de ejercicio desde el avión. Estos son el misil en ejercicio, o sea, cuando entra, explota, tiene carga hueca, explota adentro, produce mucho daño. Y esto es real. Esto es el Sheffield después de que recibieron un impacto y se hundió. Retomo la parte de actor. Habíamos dicho que hasta acá había llegado. En el papel, en la orden de vuelo que el comandante había recibido, decía que una vez que se desprendían los aviones para llevar un ataque, los 12 130 tenían que volver a otro punto bastante lejos. Era imposible cumplirlo en un vuelo normal, o sea que aquí se dieron todas las velocidades. Pero fuimos a ese punto. En este punto, los dos reabastecedores subimos a 6.000 metros. Un reabastecimiento se hace a 3.000. Lo subimos a 6.000 metros por una razón. Nosotros sabíamos que después del ataque, los que volvieran a reabastecer se iban a venir en shock. Los aviones de Fuerza Aérea no tenían radar, no tenían forma de ubicar a los reabastecedores, sino que lo tenían que ver con los ojitos. Entonces subimos a 6.000 metros porque los motores dejaban una estela. ¿Saben lo que es una estela? La estela es el humo blanco ese que dejan los aviones cuando pasan, que vienen de Chile, alto, que van a Brasil o a Europa. Es una nube en forma de línea que van dejando. Bueno, estos aviones a 6.000 metros dejan una estela bastante grande. Entonces de esa manera pensábamos que iba a ser fácil para los que volvieran ubicarnos y venir a reabastecerse. Eso implicó poner en riesgo los dos aviones, porque así como estos dos tuvieron la oportunidad de vernos, también existía la posibilidad de que los ingleses nos vieran. No nos vieron. Muy bien. Los dos aviones de la Armada, una vez que tiraron el misil, se volvieron directamente a Río Grande sin reabastecimiento. Y en este punto, los dos reabastecedores, a 6.000 metros, hicimos varias órbitas esperando que vinieran a cargar combustible hasta que aparecieron los dos aviones. Hasta ese momento no habíamos hablado una palabra por radio. ¿Por qué? Porque los ingleses tenían la posibilidad de detectar la conversación, ubicar de dónde venía y sabían dónde estábamos. Hasta ese momento todo fue por señas o todo fue por haber coordinado antes qué es lo que se hacía. Aparecieron dos, fueron uno a cada avión a reabastecerse y a partir de ese momento
los dos pilotos que volvían comenzaron a hablarse entre ellos. Es decir, ¿qué vistes? ¿Qué atacamos? Atacamos un portaaviones, había humo. Nosotros escuchábamos, todo eso lo escuchábamos, tomábamos nota, pero ellos eran los que hablaron. Entonces el comandante de la misión dijo, bueno, una vez que terminen de reabastecerse los aviones, el segundo avión, que era el que volaba yo, váyanse a aterrizar. Yo me voy a quedar a esperar a los otros que vengan. Segureta le dijo, señor, vamos. Dijo, no, porque por aquí pasaron 6 y ahora volvieron 2. Dice, bueno, vámonos, porque los 2 aviones de la Marina no vienen a reabastecer y los otros 2 no vienen. Ahí nos dimos cuenta de que había 2 que habían sido derribados. Cargaron combustible y se fueron a su base. Nosotros volvimos a Río Gallegos y el otro reabastecedor fue a Comodoro Rivadavia. Esa misión para nosotros, para los 2 reabastecedores, duró aproximadamente 8 horas y para los 2 que volaron los A4 duró casi 4 horas y media, que es bastante para una misión de combate, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes eran los marinos? Los marinos yo personalmente los conocí a los marinos 2 años después. Los 2 que participaron en este ataque eran el capitán Francisco, que es este oficial que está aquí, y el teniente Colavino, que era su apoyo, que es este que está aquí. El capitán Veracarrás, no participó, no encontré una foto que tuvieran ellos 2, y este hombre fue el que hundió el Sheffield, el buque que vimos antes. De la Fuerza Aérea, los 2 que volvieron es el primer teniente Ureta, que está aquí abrazándose, llegó a brigadier, está retirado, y el alférez Isaac, que está aquí, alférez, 23 años, se retiró este año, llegó a Comodoro. Yo les dije que en los Hércules volábamos 8, aquí están las 2 tripulaciones. Dice Comodoro Lee 30, llegó a brigadier y fue el comandante de toda la misión. A él le dieron la orden de la misión. Y esta es su tripulación. Mi comandante también llegó a brigadier mayor, fue subjefe de la Fuerza Aérea, están todos retirados, ¿estamos? Y bueno, estos son los nombres. De los oficiales, desde el año 82 en adelante nos hemos seguido viendo. A los suboficiales lamentablemente los he perdido. Con el oficial Cufré, que ya estaba retirado, fue reincorporado a la Fuerza para la Guerra, me sigo escribiendo. Debe ser una persona ya viejita. Yo soy viejo y me llevo más. Sí. Y estos son los 2 que no volvieron, los 2 héroes de esta misión, el primer teniente Vázquez y el primer teniente Castillo. Vázquez era de Mendoza, dejó una familia maravillosa, yo la pude conocer a la señora y a los chicos hace poco. La señora se volvió a casar. Castillo era de aquí de Córdoba y era soltero. Brillante, este chico fue liceísta en el General Paz, fue abanderado en la escuela. Brillante. Bueno, terminada la misión empezaron a haber comentarios, repercusiones. La primera repercusión que se apreció en las islas, y la apreciaron los operadores del radar, quienes comenzaron a ver en la pantalla un movimiento bastante grande aéreo hacia el este, hacia la zona en donde habíamos ido a atacar. Y los aviones, que nunca lo hacían, empezaron a subir hasta llegar a 12.000 metros. ¿Por qué? Porque a 12.000 metros se consume poco combustible. Es decir, que algo pasaba que no podían ir a aterrizar. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, después los aviones no aterrizaron en el buque, sino que fueron a San Carlos, donde las tropas ya estaban desde el 21 de mayo.
Y a partir de las 2 ya no hubo más ataques ese día. Es decir, que algo pasó con los aviones. Bueno, hay varias versiones de esto. Una de las que les estoy contando yo, que un poco responde a esto, que es la versión argentina, hay una sola, y es lo que les he contado. El misil impactó, 3 bombas, de las cuales Ureta dice que son 2 las que pueden haber impactado, y ellos aprecian un principio de incendio arriba, en la pista del portaaviones, que dicen que puede haber sido parte del último avión que lo derriban muy cerquita del portaaviones y que ha seguido volando y ha impactado con el portaaviones. Los ingleses tienen varias versiones. La primera la sacan un día después y desde Inglaterra se informa que se había producido un ataque al casco del Atlantic Conveyor. El Atlantic Conveyor, ya lo vamos a ver, era un buque de carga que los ingleses lo habían acondicionado y traían toda la logística aérea. Traían helicópteros, traían aviones, traían material de reserva, traían armamento. Y ese buque fue atacado por la Armada con otro misil, con 2 misiles, y lo hundieron el 25 de mayo, o sea, 5 días antes. La tripulación no pudo defenderlo y lo abandonó. Y ese buque se hundió el 28 y el lugar en donde se blanqueó que había sido hundido estaba a 160 kilómetros del lugar donde se atacó el Invencible. Es decir, que un buque a la deriva, solo, no puede desplazarse en 3 días 160 kilómetros. Este era el Atlantic Conveyor, esto es lo que llevaba, y esta foto es una foto inglesa antes de que se hundiera. Ustedes no son pilotos, la mayoría, pero no tengo duda de que si ven la foto del portaaviones y la comparan con la de este buque, ven las diferencias. Hay bastantes. Para nosotros, para los pilotos, que estudiábamos los buques hasta el máximo detalle, era imposible equivocarse de atacar este buque y decir que era el portaaviones. 2 días después, los ingleses se dan cuenta de que habían dicho algo que no era lo normal y desmienten la versión anterior. Y se dice que el buque que fue atacado por la aviación argentina no fue el Conveyor, sino una fragata Avenger, de nombre Avenger, una fragata chica, y que había derribado a los aviones argentinos utilizando un sistema de misiles, que en ningún lado aparece que ese tipo de fragata tuviese esos misiles. O sea que nosotros tuvimos la certeza desde ese día de que esto tampoco era cierto. Esa es la fragata. Y ese es el portaaviones. O sea, la misma consideración que hice de la foto anterior. Imposible equivocarse. Esta es la versión 3. Esto es de un libro que se publicó en el año 1983, escrito por 2 periodistas famosos ingleses, que dicen que el 30 de mayo la fuerza tuvo un ataque con el Exocet y que la fragata Avenger, cometiendo una hazaña, derriba al misil supersónico con un cañón normal de 4,5 pulgadas. Imposible, eso es imposible. Ellos no hablan del Invencible, ellos dicen eso, afirman de que fue a esta fragata y no hablan más de ese tema. Y esta es la 4ª versión, que es la versión que hoy se mantiene. Dice que 2 aviones de la Fuerza Aérea fueron derribados mediante misiles, un tipo X de misiles, disparados por otra fragata, que esta sí los tenía. Dicen que posiblemente uno de los aviones haya sido alcanzado por un cañón.
Y hablan de esto, los pilotos que se pueden haber confundido. Es ilógico, pero bueno, es lo que dicen. Hubo una pregunta aquí al inglés que vino hace un mes. Le preguntaron, aquí o en la escuela, le preguntaron sobre este ataque y él dijo, no lo sé, no conozco. Y la verdad, tengo que darle crédito. Yo a él lo conozco hace muchos años, nunca le pude sacar una palabra sobre esto. Nunca. Él vivió 2 años y medio conmigo en el Congo, nos veíamos a la mañana, a la tarde, a la noche, vivió en mi casa un tiempo y aquí la semana que estuvo en Argentina estuvo en casa. Y varias veces le intenté sacar esto. Nunca me contestó. Nunca me respondió, sí, ustedes le pegaron al Invencible. Nunca se lo pude sacar. Siempre cuando yo saco el tema, se ríe, me hace una mueca, pero tampoco nunca me dijo, no le pegaron. O sea que para mí es 50% y 50%. Y tengo que darle crédito que no sepa, porque a lo mejor puede no saberlo. De todas maneras, esto es una gran incógnita. ¿Y quiénes son los más interesados en saberlo? Bueno, los argentinos en general, la Fuerza Aérea en particular, y mucho más en particular, Oleta, Isaac y todos los que fuimos. De esto se discute un montón hoy. Hace poco participé en un foro en donde participa mucha gente y yo sabía de que discutían este tema y me metí en el foro. Me metí sin ocultar mi nombre y sin decirles qué había hecho. Y empecé a contestar algunas incógnitas. Y llegó un día, una semana o 10 días después que dije nunca más, porque en definitiva terminé viendo algo que me duele, que es que hay gente aquí en Argentina, a través de esos foros, que niega que se haya atacado al Invencible. Lo niega. Dice, ustedes no fueron a atacarlo y los 2 pilotos, Ureta e Isaac, abortaron la misión cuando vieron que derribaron a sus 2 compañeros. Dije, bueno, cada uno sabrá lo que piensa y lo dirá. De todas maneras, para nosotros es una incógnita. No lo sabemos, los ingleses nunca lo han dicho. ¿Y por qué? Ellos tienen un elemento legal que les impide hablar, que se llama Acta del Secreto Militar. Esta gente son guerreros desde hace muchos años. Tienen experiencia de guerra, yo creo que desde la primera vez que se combatió. Y siguen peleando. La guerra de Malvinas fue un paso, después vino Irak, después vino Afganistán, ahora están en Libia. Bueno, y ellos tienen algo que es un arbitrio legal que se llama Acta del Secreto Militar, que tiene 3 niveles. El primer nivel es que mantienen el secreto 25 años. Eso ya pasó. A los 25 años ellos abrieron algún tipo de información que a nosotros no nos dijo nada. La verdad, no dijo nada nuevo. El segundo nivel es a los 30 años, o sea, el año que viene. Y yo estimo que también vamos a ver algún tipo de información que corroborará lo que nosotros ya sabemos. El ataque al Invencible está en el tercer nivel, 99 años. Y tiene su razón. Dentro de 99 años, o a partir del 82, 99 años, 14 de junio del 2072, ¿sí? Ahí ya no va a haber nadie de los responsables y no le van a poder echar la culpa a nadie. A lo mejor vos, Miguel, estás en esa época, yo no llego a eso, pero cuando nos encontremos algún día en algún lado, nos veamos, contame qué dijeron los ingleses, porque yo no voy a saber. Bueno, como hecho curioso, ocurrió que el 30 de mayo, Moore, que era el comandante de todas las tropas que estaban operando en Malvinas, hasta ese momento la había dirigido las operaciones desde el Invencible.
ese día las empezó a dirigir desde San Carlos. Algo pasó. Otro hecho curioso es que la flota, terminada la guerra el 14 de junio, se empezó a volver. Empezaron a volverse los buques después de la campaña, y el portaaviones llegó el 17 de septiembre de 1982. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? Batió un récord de navegación que la tenían los americanos de 166 días en el mar. Fue el último que llegó al puerto. No hay fotos de esto. Y en los buques que habían llegado antes, las familias de los marinos que llegaban ahí habían sido autorizados a subir. Aquí la única que subió fue la reina, porque el hijo estaba a bordo. Este portaaviones, antes de la guerra de Malvinas, lo habían querido comprar los australianos. Tenían una carta de intención para comprarlo y rápidamente desistieron de la compra. Por algo, los australianos no son tontos, me imagino. ¿Y qué pasó con el portaaviones? El portaaviones estuvo, el portaaviones estuvo en servicio con los ingleses, estuvo cerca de Kosovo, y el año pasado lo desactivaron, lo remataron, lo vendieron a una empresa que lo va a desarmar, y se lo llevaron, creo que a Turquía hace poquito. Pero nadie entró, nadie sabe lo que tiene el portaaviones adentro. Me imagino que con el transcurso de los años alguna modificación le pueden haber hecho, aunque creo que si el impacto lo tuvo, debe haber quedado alguna muestra. Pero eso no lo podemos saber. Hubieron muchos comentarios de la guerra, en particular de la guerra, ¿no? Pero que salieron a partir de finales de mayo, junio. Y los españoles fueron los primeros que empezaron a hablar sobre lo que había pasado aquí en la guerra de Malvinas. Ya leanlo, es bastante largo, pero ellos lo que dicen es esto, que si los ingleses dicen que le atacamos a la Invencible, es reconocer que la capacidad que ellos habían pregonado durante toda la vida, de que eran la mejor marina del mundo y que la doctrina de las armadas provenía de las inglesas, y había sido atacado por una fuerza aérea de quinta, con aviones viejos, con armamento convencional, y les pateamos el traje. Bueno, los españoles decían eso. Otro diario de Madrid, un año después, habla ya de los pilotos en general. Es bastante largo este artículo, pero también es interesante, y a mí como integrante de la Fuerza Aérea me llena de orgullo. Bueno, los brasileños también sacaron muchas conclusiones de la guerra. Para ser franco, los únicos que no sacamos conclusiones de la guerra fuimos nosotros. Pero no la sacamos hoy todavía. Entonces, bueno, ellos también dicen eso, de que tuvieron que cambiar, y esto es cierto, que tuvieron que cambiar todas las tácticas, y no solo las tácticas, tuvieron que cambiar el diseño de los barcos. Los buques, después de la Segunda Guerra, eran buques pesados, buques con mucho armamento. Bueno, los ingleses cambiaron toda esa técnica y hicieron buques livianos, de aleaciones livianas, pero con mucho armamento, y nunca operaban solos. Entonces ellos complementaban la defensa o el armamento de un buque con otro, y siempre fueron diciendo, incluso nuestra armada nos lo dijo antes de la guerra, que nunca un avión convencional iba a poder atacar a una fragata misilística del nivel que tenían los ingleses y que nosotros también teníamos. Si la Fuerza Aérea no tenía práctica de atacar barcos, porque nunca fuimos autorizados a eso. La Armada decía que eso era una tarea de ellos, y la Fuerza Aérea se preparó para otra cosa. Cuando se produce el 2 de abril el desembarco en las islas, nos damos cuenta de que estamos muy fallos en esto y que hay que practicar. Entonces se le pidió a la Armada una fragata similar a esta, y los pilotos empezaron a practicar.
Y se empezaron a dar cuenta que durante las prácticas eran detectados por el radar, entonces cada vez iban más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, hasta que el radar no lo vio más. Ese es el motivo por el cual la Fuerza Aérea volaba al lado del agua. Y ese es el motivo por el cual esa premisa que decían los ingleses, que nuestra armada también la sostenía, quedó desvirtuada. Sí. Bueno, esta misión, bueno, es emblemática. Yo no podría decir que fue la más osada, la insólita, la riesgosa. Riesgosa puede ser, pero yo creo que todas las misiones, absolutamente todas, son importantes, son insólitas, porque yo creo que nadie se la imagina lo que va a pasar. En este caso, nosotros nunca hicimos nada distinto a lo que habíamos hecho normalmente. Si nos tocó, fuimos, volamos, los que atacaron exactamente igual. ¿Que fue riesgosa? Sí, es cierto. Ese es el motivo por el cual el brigadier Crespo autorizó a que se hiciera la selección por voluntarios. Hace poco el brigadier Crespo estuvo, el año pasado estuvo en la fundación y explicó que él como comandante tomaba decisiones bastante duras, y después les cuento una anécdota. Y él, como la persona que firma la última orden, como el último responsable, él asumía riesgos. Entonces decía, bueno, muy bien, esta misión, ¿cuántos aviones son? 6. Bueno, esta misión le asigno o voy a asumir el riesgo de un 10%. O voy a asumir el riesgo del 20%. Nosotros nos enteramos mucho tiempo después que para esta misión particular Crespo asumió el 50%. 8 aviones, 22 personas, 50% son 4 aviones, 11 personas muertas. O sea, tuvimos mucha suerte. ¿Que fue riesgoso? Sí. Bueno, ya para terminar, si hay alguna pregunta después se las contesto. Un poco la reflexión que me queda a mí es que muchas veces se habla sin sentido, se habla sin argumentos. Esto que les comenté del foro, que dicen que nosotros no hicimos esto, sí, duele. Hace unos años escuché por radio decir cosas que no me gustaron, de gente que habla que no estuvo en Malvinas y que habla como si hubiese estado, que dice cosas que no tienen asidero, y esas cosas no hay que decirlas. Si uno no sabe, no hay que hablar, porque lo único que hace es herir a otro que a lo mejor sabe, o como en el caso nuestro, que nosotros estamos convencidos de que esto se dio. Ustedes ahora son un grupo grande que escuchó la historia de alguien que estuvo. Entonces, cuando escuchen que alguien habla distinta, díganle que puede tener razón, pero explíquenle lo que ustedes recibieron de alguien que estuvo. Eso es importante. Que algo pasó, porque si no los ingleses no lo ocultarían. Y ellos no hablan, todavía no hablan, algún día hablarán. A ellos les ha dolido. Pero bueno, así son las cosas. Esta es la misión que a mí me tocó vivir. Fue la más importante de todas. Yo empecé a recapacitar sobre esta misión mucho tiempo después. Esto lo explicamos en una de las charlas que dio el doctor Misevich. Los veteranos normalmente nos guardamos las cosas, todos los veteranos de una guerra se guardan mucho adentro y las sacan después de muchos años cuando las sacan. Bueno, yo tuve la oportunidad de poder sacar eso y contar esto. Así que no sé si tienen preguntas, se las contesto, si puedo. Tu caso. Vos preguntaste la otra vez, me parece. ¿O no? ¿No fuiste vos? Lo del Invencible.
Sí, cuando lo encontré. Bueno, la verdad nosotros nunca nos pasamos en Malvinas. Empezamos a ver el colegio muy poco. No nos explicaban mucho. Y a mí, como le conté a usted, se me ocurrió una vez llevar un soldado para que diera una charla en el curso. Y nos explicó, pero a mí me empezó a interesar más sobre la aviación. Así que por eso consulté a usted y sobre invenciones, la verdad que no sabía mucho y ahora me queda. Bueno, ahora sabemos un poquito más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Hacemos 5 minutitos, así nos organizamos con el equipo que sigue y después seguimos. Antes de presentarles a los próximos expositores, quiero decirles que estamos planificando la próxima reunión para el día 25 de agosto. En julio no, por el tema de las vacaciones. El 25 de agosto nos vamos a reunir otra vez aquí y ya se comprometió el capitán de navío Pedro Luis Galassi venir a hablar sobre el hundimiento del general Belgrano. Era el segundo comandante del Belgrano, o sea, va a ser interesante escucharlo. El 25 de agosto, a la misma hora. Bueno, hoy nos acompañan 3 veteranos, un oficial, 2 ex soldados, el brigadier Saboya, el señor Saucedo, Javier Saucedo, y el señor Eduardo Afonso. Los 3 integraron un equipo que nos vamos a concentrar en escuchar, porque mucho no se ha hablado de lo que han hecho ustedes. O sea que tenemos el privilegio de escuchar. El brigadier es especialista en defensa antiaérea. Durante el conflicto fue el jefe de escuadrón antiaéreo de la base aérea militar Malvinas en Puerto Argentino. Fue instructor del cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación, fue profesor de la Escuela Superior de Guerra, cumplió varios destinos dentro de la Fuerza Aérea, fue ascendiendo, fue designado jefe de la base aérea militar Mar del Plata y jefe de la guarnición aérea, cargo que ocupó desde 1998 hasta el año 2001. Luego ascendió a brigadier, cumplió otro destino como director general de sanidad de la Fuerza Aérea y en el año 2002 pidió su pase a situación de retiro. Hoy es profesor titular de la Cátedra Poder Aeroespacial en el Cuerpo de Cadetes de la Escuela de Aviación. Un excelente profesor. Y lo acompañan 2 veteranos, soldados en aquella época de la clase 1962, ¿verdad? 63. Que estaban destinados en artillería antiaérea en Río Gallegos. Y de acuerdo a los planes que tenía la Fuerza Aérea, ellos debieron ir a Malvinas y estuvieron desde el principio, si no me equivoco, hasta el día 12 de junio, 13 de junio. Así que nos van a contar una historia que no la hemos conocido antes. Póngase. Antes de empezar esta oportunidad tan especial que nos da la Fundación Malvinas, quería hacerlo con algunos agradecimientos. En primer lugar, agradecerles justamente a estos caballeros que han venido con sus señoras desde San Pedro solamente para participar
de este acto tan importante para nuestros sentimientos, y que no dudaron en plegarse ante la más leve insinuación de la participación. También quiero agradecer justamente a la Fundación Malvinas la oportunidad, ¿cierto?, de hacer llegar estas vivencias al público joven o al público que no ha tenido oportunidad de informarse de primera fuente de todas estas cuestiones que hacen tanto al ser nacional y a un espíritu nacional tan decaído como lo estamos viviendo actualmente. Y también agradecerles a todos los presentes acá que han dejado de hacer sus ocupaciones para acompañarnos y no solo hacerlo desde una parte simpática, sino colaborar sin quererlo quizás en cierto bálsamo que necesitamos los veteranos, sobre todo los veteranos de guerra, para restañar pequeñas o grandes heridas que hay en alguna parte del espíritu. Esto puede resultar